Bueno, bienvenidas todos y todos a este lugar de encuentro, que es Charlas con el Sol. Hoy nos vamos a dar un gran gusto, vamos a charlar con Felipe Piña, historiador, escritor, comunicador argentino. Felipe investiga historia, pero también divulga historia. Felipe, mi nombre es Pablo Oribe, para mí es un gran gusto poder charlar contigo. Igualmente, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, acá iniciando este ciclo, hemos vuelto a sacar El Sol, un semanario muy importante del Partido Socialista de Uruguay, y ahora hemos adaptado un poco a la cuestión virtual y estamos haciendo entrevistas, charlas todas las semanas y muy contentos de poder contar contigo para hoy. Arrancamos, si te parece. Yo hace tiempo leí un libro, Apología a la Historia, de Marc Bloch, y Marc Bloch, que lo escribió en campo de concentración ese libro, arrancaba diciendo: papá, explícame para qué sirve la historia. Así que, Felipe, ¿para qué sirve la historia, Felipe Piña? Bueno, Marc Bloch fue uno de los más grandes historiadores, ¿no? del siglo XX. Tiene un gran libro que se llama ¿Qué es la historia?, justamente. Y bueno, él dice, entre otras cosas, yo coincido en parte, creo que es algo que nos ayuda a entender el pasado para mejorar el presente y proyectar el futuro, ¿no? Me parece que es una buena definición. Es algo que sin el presente no tiene mucho sentido, porque vos fíjate que todas nuestras preguntas a la historia parten del presente, ¿no? No casualmente estamos en estos días hablando tanto de historia de las pandemias, ¿no? Estamos todos condicionados a lo que pasa en el presente para remontarnos al pasado. De alguna manera el pasado está determinado por el presente, ¿no? Por la lectura del presente, o un incremento del interés por el pasado, o cuánto influye ese pasado en nosotros, ¿no? Así que la conexión pasado-presente creo que es muy importante, sin hacer transposiciones ridículas, ni amañadas, ni que no tengan nada que ver, ni oportunistas, pero sí es importante, el pasado nos ayuda a entender el presente y mejorarlo, ¿no? Si es que hay voluntad de hacerlo, por supuesto, ¿no? No hay garantía, ¿no? No hay garantía porque sabemos tanto los uruguayos como los argentinos que cuesta mucho aprender del pasado y volvemos a cometer errores, se vuelven a situaciones que uno quería desterradas, ¿no? Sí, hay una cosa... Perdón. Ustedes con la calle, nosotros con Macri, digamos. Sí, Corsi ricorsi, ¿no? La historia vuelve, ¿no? Muchas veces. Decía también en ese libro, a mí una frase que me gustó mucho del libro ese es que el historiador es como el ogro de un poco de las leyendas, ¿no? Donde olfatea carne humana, sabe que está su presa. Sí, las leyendas igual yo creo que tienen su sentido. Da pena a veces desarmarlas, porque están planteadas como las Gideon Fiction, ¿no? Como las ficciones creadoras. Hay un gran libro de Jan Kershaw que se llama exactamente sobre esto, ¿no? Las mitos y ficciones creadoras, que de alguna manera son las que dan origen a un mito fundacional, ¿no? De donde salen los padres de la patria, los emblemas patrióticos y todo eso, que claramente cumplen una función inicial. El problema es cuando se perpetúan, ¿no? Y cuando se transforma en la historia oficial, digamos, ¿no? Una cosa es un mito fundacional que te permita armar un país inicialmente como empuje, y otra cosa es mantenerlo para siempre como si eso fuera la verdadera historia, ¿no? Creo que son cosas diferentes. Es interesante eso que está diciendo. ¿Cómo? Felipe, te decía que es interesante lo que estás diciendo, el rol de los mitos en la construcción de los estados nacionales. Y yo pensaba, cuando tú hablabas recién, ¿no? El tema de los sujetos, de los próceres, de los héroes, ¿no? De esos personajes ilustres que muchas veces, a veces se reproducen constantemente en la historia o en los relatos de la historia, y creo que nos hacen daño porque nos sacan al sujeto colectivo, lo que quizás es importante, ¿no? Totalmente. Yo creo que acá hubo una historieta muy famosa que debes conocer, llamada El Eternauta, Sí. Que justamente Juan Salvo era el protagonista, y él planteaba la idea del héroe colectivo, ¿no? No del héroe individual. En esta cosa de nadie se salva solo, ¿no? Un poco también el poema de Benedetti, ¿no? No te salves
Yo creo que efectivamente, no es que sean poco importantes los héroes ni los personajes fundacionales, o como dicen en Estados Unidos, que tienen un término muy lindo para esto, muy apropiado para mi gusto, que es padre fundador o madre fundadora, ¿no? Que tiene Claro. más, que me parece más sensato que prócer, porque prócer aleja. Es como Sí, ya te sí. imaginas una estatua, ¿no? Ya un prócer es una estatua, es un ser lejano, perfecto, al que por otra parte uno renuncia a la cuestión de la ejemplaridad, porque uno nunca va a ser como ellos, ¿no? En cambio, si hablamos de personas de carne y hueso, de personas que tenían debilidades, temores, ideas, pasiones, bueno, estamos más cerca, ¿no? Yo creo que Exacto. hemos tenido la suerte en este sentido a ambas orillas del río La Plata de tener personajes extraordinarios, muy humanos, muy empáticos, que es una pena que los coloquemos en el mármol solamente, ¿no? Pero yo creo que hay bueno, ese famoso poema de Bertolt Brecht, ¿no? Carta de un obrero que lee, donde él se Sí, pregunta quién construyó las pirámides, quién peleó en Waterloo, ¿no? Entonces, solamente dice, solamente Napoleón, solamente Keops, claro. este, y creo que ahí está la clave, ¿no? Es Sí, decir, es un poco las dos cosas, pero evidentemente la gran carga de la construcción y el cambio estuvo siempre a cargo de los pueblos, ¿no? De los colectivos. Y siempre exacto. fueron necesarios los líderes también, ¿no? Siempre fueron Ya. necesarias las personas de la vanguardia, porque evidentemente la sociedad ha creado divisiones, y una de las divisiones que más le importó a la sociedad fue segmentar entre analfabetos y alfabetos, entre gente que tenía acceso al libro y el que no. Entonces la vanguardia en un momento dado se torna necesaria, ¿no? El problema es cuando la vanguardia se cree todo, ¿no? Cuando la vanguardia se cree el todo, como nos ha pasado en ambos países en los años 70, quizá, donde la vanguardia iluminada se creía representante absoluta del pueblo, ¿no? Y esos fueron Felipe, errores sí, ahí dices algo que es bien interesante, ¿no? Los líderes son necesarios, pero son emergentes de un contexto, ¿no? Y eso es bien distinto a esa idea de prócer o de líder total. Hay una cosa interesante perdón, que también sí, dijiste sí, que quiero retomar, ¿no? La idea de América Latina, ¿no? Los 70 fue cuando la dominación se hizo más patente y la segmentación, la fragmentación de nuestros pueblos se terminó de hacer total, ¿no? Esa sí, idea de América Latina como un destino común, que había tenido mucha fuerza en algunos tramos del siglo XX, a partir de las dictaduras y el neoliberalismo se construyeron muros entre nosotros. Creo que cualquier persona medianamente educada conoce a Espartaco, ¿no? Y conoce que puso en claro, jaque al Imperio Romano, pero no conoce quizás a la experiencia de los quilombos en Brasil, de los palmares de Brasil y de Zumbi, cual, ¿no? tal Y cual, ese eurocentrismo es una forma de dominar muy fuerte que tenemos y el desafío está en quitárnoslo de encima, ¿no? absolutamente. Yo creo que vos decís hay una frase interesante ahí cuando decís, en los 70 se hizo más patente la dominación. Yo creo que la hicimos, ¿no? Los pueblos, la hicimos más patente, o sea, nos ocupamos de que más gente se entere de que Claro, esto era así, ¿no? Hubo todo un trabajo en barrios, en fábricas, en sindicatos, que fue lo que el imperio no soportó, ¿no? La expansión del conocimiento de los mecanismos de dominación, entonces, que ya existían y que eran patéticos, pero que en los 70 estuvimos en condiciones, nuestro pueblo, de crecer, de aumentar la conciencia, y eso fue lo peligroso, ¿no? Eso es lo que se tornó peligroso en aquel contexto, y por eso las masacres que se dieron en nuestros países, ¿no es cierto? También. Que sí, creo que bueno, es todo un camino que uno va viendo cómo hay una coherencia muy grande de parte del enemigo, digamos, donde hay una continuidad en torno al vínculo entre poder financiero y poder militar, en cuanto al uso de la justicia y los medios de comunicación, que hoy nos sorprendemos, pero uno que tiene la suerte de recorrer la historia es algo de toda la vida, ¿no? sí, sí. Hoy aparece más patético, y hoy quizá la novedad sea lo mediático como más potente, ¿no? Como pasar del cuarto poder al primero, probablemente, junto con el judicial. Eh,
Y creo que ese ordenamiento tenemos que ayornarlo, ¿no? Porque también a veces pasa que los sectores progresistas, las izquierdas, tienen una mirada que a veces se va añejando, ¿no? Va quedando un poco añeja y no se va actualizando. Y yo creo que seguir hablando de cuarto poder en el 2020 es absurdo, ¿no? No es un cuarto poder, es el primero. Sí, sí. Porque además no es un poder autónomo, no es un poder que tenga que ver solamente con un medio periodístico, sino que ya no hay medio periodístico que no sea una empresa con muchas ramificaciones, ¿no? Exacto. Es decir, los grandes diarios de Uruguay y los grandes diarios de Argentina son a su vez dueños de campos, de empresas, de bancos, de compañías financieras, de empresas colaterales, es decir, ya no defienden una idea, defienden los propios intereses, ¿no? Que están afectados por cualquier tipo de cambio. Así que ya ahí hay otra cosa, como uno puede ver, por ejemplo, en El País de Madrid, ¿no? Que era un diario que todos leíamos con gran admiración en los años fines de los 70, que lo conseguíamos ahí clandestinamente, y después en los principios de los 80, ¿no? Hasta el violento cambio del Partido Socialista Obrero Español y ese diario convertido en un diario de millonarios, ¿no? Un diario de una empresa todopoderosa, donde cambió rotundamente su mirada del mundo, su mirada sobre América Latina, por ejemplo, ¿no? Bien, Felipe, bien. Es interesante eso, cómo definimos las cosas, ¿no? Y es verdad, la necesidad de ayornarse, de actualizarse, de pensar las nuevas relaciones de poder que hay en las sociedades. Yo también cuando tú hablabas pensaba, ¿no? En Gramsci y cuando el fiscal italiano lo mete preso, ¿no? Y dice, hay que impedir que ese cerebro piense por los próximos 20 años, ¿no? El miedo Claro, que siempre tiene al pensamiento crítico. completamente, cosas que no logró porque ahí vinieron los cuadernos de la cárcel, ¿no? Que Exacto, son, que exacto. son quizá de las cosas más lúcidas que ha escrito Gramsci. Bien, y Eh, posibilidad de resistencia siempre posible, ¿no? Que es otra cosa bien interesante, ¿no? absolutamente. Nunca la dominación es Bueno, total. yo creo que ahí tenemos una ventaja, ¿no? Dentro de la desgracia que nos ha tocado, la capacidad de resistencia, ¿no? Escribir, pensar, dibujar, soñar en las cárceles, en los campos de concentración, cosa que no pudieron impedir, ¿no? A pesar de toda la barbarie. Y creo que es algo muy rescatable y muy interesante para hablar de aquellos años, ¿no? Bien. Felipe, y hablamos ahí de la izquierda y la derecha. Son categorías que parte, viste, de la derecha o actualmente las quiere dejar en desuso. La pregunta es, ¿existe izquierda y derecha? Y si existe, ¿cuál es la definición? ¿Qué cosas las diferencian, digamos? ¿Qué diferencia la izquierda y la derecha? Yo creo que existe, lo que pasa es que ha cambiado mucho lo que entendemos por izquierda probablemente, ¿no? La izquierda ha tenido distintos cambios a partir de los años. Yo empezaría por una definición más fácil que es la derecha, ¿no? La derecha es claramente el poder, la derecha es la gente que está en contra de la cuarentena en Argentina, la gente que apoya a Bolsonaro y que no le importa que se mueran, porque total siente que los que se van a morir son los pobres. La derecha es el poder financiero, que no le importa ya ningún tipo de inversión productiva, sino que está pensando esencialmente en la ganancia fácil. Ujú. La insolidaridad, la convocatoria a la insolidaridad, por otra parte, y ya no es, por supuesto, lamentablemente, una condición de clase, ¿no? La derecha ha permeado mucho en Exacto. los sectores medios y en los sectores bajos, ¿no? Y no hubiera sido imposible que Macri ganara en Argentina o que la calle ganara en Uruguay. Digamos, evidentemente hay una cuestión donde ellos trabajan muy interesante, que es lo aspiracional, es Bien. decir, que si vos votás a estos partidos, ya sos parte, ¿no? Ya te Sí. convertiste en un rico, te convertiste en un tipo que está lejos de la pobreza, lejos de todos esos lugares. Son en general esta gente conversos, o sea que son muy fanáticos, ¿no? Las clases medias de estos sectores son tremendamente fanáticas, ¿no? Porque quieren claramente diferenciarse de dónde vienen o de aún en dónde están, porque hay algo que está muy claro, ¿no? Estos regímenes los perjudican absolutamente, ¿no? No los benefician en nada. Ah, sí, sí, la Eh, clase media es la que más sufre y es la más aspiracional probablemente con ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, siempre está la cosa de que algún día llegarán, de que algún día podrán.
y que además sienten, y esto está muy bien hecho por parte de la derecha, una cuestión pedagógica muy sabia, y es que cada cosa que ellos pierden, en realidad la pierden porque la obtienen los pobres, ¿no? Exacto. No porque se la quita el poder económico, sino porque cada cosa que le pasa a ellos la pierden a manos de los pobres, ¿no? Era muy interesante pensar cómo le molestaba a la clase media argentina el bienestar de los pobres durante el peronismo, ¿no? Las colonias de vacaciones, los hospitales, digamos, todas estas cosas que eran evidentemente algo que ellos sentían, vaya a saber por qué, que se los estaba quitando los sectores populares, ¿no? Cuando claramente no era así, ¿no? Bueno, en Uruguay pasó lo mismo ahora con los gobiernos del Frente Amplio, el odio al MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo Social, porque daba planes para atacar la emergencia social, no regalaba plata, decía a los vagos. Es un Claro, discurso que nosotros no pudimos combatir casi, por más que hicimos pedagogía y tratamos de hacerlo, tiene una fuerza enorme, ¿no? Permea muy fuerte en la sociedad. Y yo bueno, creo que sí. Yo está en creo que eso puntos. eso es fundamental, ¿no? Ese fue un muy buen trabajo que han hecho porque efectivamente ahí captaron a un sector muy importante de la clase media que siente esta cuestión de que se les está robando lo que les corresponde de alguna Y manera, un ¿no? sentido común conservador muy fuerte. Recién esta semana se cumplió, ¿no?, un nuevo aniversario de la Semana de Mayo. Imagino que habrás tenido un montón de trabajo dando notas y demás, ¿no? Ahora, yo Claro, miraba el bicentenario, ¿no? sí, Los 200 años de la Revolución de Mayo, y miraba ahí que estaba Lula, Dilma, que estaba Mujica, que estaba Correa, sí, que estaba tal cual. Lugo, que estaba Kirchner, y 10 Sí, años después, en el 2020, ha cambiado el barrio, ¿no? Hay otra fisonomía en el barrio. La ola progresista o de izquierda o popular trajo cosas, pero también tuvo límites. ¿Cuáles son los sí. límites que tú puedes detectar o apreciar más para pensar para adelante cuando lo vamos con una ola más potente no cometer esos errores? ¿Cuáles Yo serían? creo, yo creo que había rémoras de una lectura muy antigua de lo que era el progresismo, de lo que era la izquierda. No se terminó de entender eh, este fenómeno comunicacional por parte de las clases altas hacia las clases medias. No se combatió a fondo la pobreza con todo lo que se podía haber combatido. No se le explicó a la gente, me parece bien explicado eh, cómo eran las cosas. Me parece que hubo un asistencialismo a veces que no iba acompañado de una pedagogía, ¿no? Bien Eh, interesante eso que estás diciendo. Bien y por interesante la otra idea. Yo creo que el ejemplo más claro es casi lo que le pasó a Lula, ¿no? Que sacó a 40 millones de personas de la pobreza. Y cuando vos la sacás de la pobreza y no les explicás no se hace un trabajo didáctico y de incorporación de la gente a la cultura y a la educación como corresponde, y a la dignificación, Sí, al trabajo, ¿no? Trabajo productivo, al trabajo que pueda ser pasible de ser sindicalizado, por ejemplo, no al bien. trabajo de baja calidad o al plan social solamente. Lo que ocurre rápidamente es que esa gente que mejora su condición de vida ya se siente del otro lado. Porque lógicamente, y esto lo saben muy bien los pobres, hay una fobia a la pobreza. Esa persona no quiere volver más a la pobreza. Entonces, si vos armás una cultura de la pobreza, evidentemente a esa gente no le interesa esa cultura de la pobreza, ¿no? Que Sí, es una cultura que fue fomentada, desde mi punto de vista, muy equivocadamente por los discursos progresistas, porque en realidad es muy distinta a la cultura del trabajo, a la cultura obrera, a la cultura de la conciencia, de la solidaridad, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo errores de comunicación, hubo errores de entender y creer que se iba a captar sectores sociales incaptables, o sea, sí. en nuestro Tuvo caso, ingenuidad. y no sé bien lo de Uruguay, pero me imagino que pudo haber pasado, inversión en ayudas y en cuestiones vinculadas a la clase media como el turismo y demás, de sectores sociales que jamás te iban a votar, ¿no? Que jamás Claro. iban a ver, y ese dinero se pudo haber destinado claramente a los más necesitados, ¿no? Que en realidad para el largo periodo
que fue el kirchnerismo, la baja del índice de pobreza fue relativamente bajo, ¿no? O sea, se pudo haber bajado mucho más. Hay una cosa que dijiste que me parece bien interesante, la idea de Brasil, que lo ilustraste con Lula, pero esa idea de Estado asistencialista, que no deja de ser paternalista también en el fondo, ¿no? Y Por puedes pasar supuesto. del papá bueno que te da o al papá malo, autoritario como Bolsonaro. Y es la misma Exacto. lógica. Entonces, al no romper Sí. esa lógica Y perversa, hay algo más que es muy importante, particularmente en países con grandes bolsones de pobreza, como pueden ser Argentina o Brasil, que es el problema de la inseguridad. La izquierda tuvo siempre un prurito y grandes problemas discursivos y pragmáticos con la inseguridad, entendiendo que era un problema burgués, un problema de las clases medias, un problema de las clases altas, cuando en realidad los más afectados por la inseguridad son los pobres. desde Nadie ya. vive, nadie vive más inseguro que en un cantegril, que en una villa, que en una favela, ¿no? Ahí donde peor la pasa la gente que quiere Claro, trabajar. y te bajas a las 9 de la noche de un ómnibus y vas hasta tu casa caminando y en un barrio complicado y lo sufres, es cierto. Y nosotros quizás Exactamente. minimizamos ese tema y en Uruguay fue uno de los temas por los cuales perdimos la elección, ¿no? La Bueno, inseguridad y Brasil de hablar. Brasil de fue el Brasil. tema, el tema. Exacto, es verdad eso. No le dimos ninguna respuesta, dijimos que con aumentar penas y con bajar la edad de imputabilidad no se resuelve el problema, pero no terminamos de darle una opción a esa... Exactamente, porque es un discurso que al tipo que lo está escuchando no le importa en absoluto, ¿no? Esto de decir, no queremos ser punitivistas, no sé qué, bueno, es algo que la gente no termina de entender de qué estás hablando. Y me parece que ahí hubo errores graves de apreciación y que tenían que ver con que faltaba territorio, ¿no? Faltaba trabajo territorial, faltó trabajo territorial, hubo más trabajo de aparato que trabajo territorial. Y eso fue, evidentemente, hizo no percibir ciertas cosas y además el otro elemento que también era un problema porque aparecía como punitivista, como careta, como etcétera, que el tema del narcotráfico, ¿no? Que creció enormemente en estos años, para lo cual los gobiernos, muchos de los gobiernos de América Latina progresistas no tuvieron respuesta y eso los hizo en el imaginario colectivo socios del Claro, narcotráfico, ¿no? bien. Entonces creo que son muchas las cosas que podríamos señalar y creo que siempre es muy importante hablar mucho de los errores propios para no volver a repetirlos, ¿no? Porque si no caemos siempre en que ya sabemos quiénes son los malos de la película, pero si encima los ayudamos a los malos, Sí. Y estamos jodidos. cuesta mucho reconstruir, ¿no? Cuesta Sí, muchísimo volver a tejer el entramado social, volver a generar las condiciones para que haya un ascenso social. total. Entonces, el rostro, además todo este... Una cosa que les Sí, puedo aconsejar, porque ustedes están empezando la desgracia, ¿no? sí, En el caso de ustedes 5 años son, ¿no? sí, exacto. Bueno, yo lo que creo que más que entender la política como una cuestión discursiva, lo que debería ser el Frente Amplio, con toda humildad lo digo, ¿no? Sí, sí, Lo digo como un consejo, es actuar sobre la sociedad civil directamente, ¿no? exacto. Porque este gobierno va a traer mucha miseria, va a traer mucho Sí, problema. Es decir, la instalación de centros sanitarios, la instalación de lugares para que la gente produzca, la instalación de cooperativas, es decir, aquello que Gramsci llamaba ahí, la sociedad civil, es por ¿no? ahí. El trabajo de la sociedad civil, porque si lo que nos limitamos a sacar periódicos y a poner comités, no pasa Estoy de nada. acuerdo. Sí, sí, es verdad, Creo es que por ahí. hay que empoderar a la gente, esto es lo que nos enseña este extraordinario movimiento feminista, ¿no? Que es tan potente y que para mí un poco marca la agenda progresista, donde la cosa pasa por hechos, no pasa solamente por lo discursivo, ¿no? Es decir, ahí donde hubo un femicidio, bueno, ¿qué hacemos con la familia de la víctima? ¿Cómo organizamos líneas de contención de las mujeres? Pero directamente, actuando directamente, no quedándonos en la teoría ni en la crítica, porque eso ahí nos Exacto. ganan Es rápidamente. Entonces, interesante eso que estás diciendo, la idea de que es con la gente también, no es para la gente, ¿no? Sino es con la absolutamente. gente, Primero con la porque, sociedad. porque para la gente es horrible, ¿no? Es Es casi, horrible. casi walteriano, ¿no? Decir todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, Despotismo ilustrado siglo XXI, digamos. Fue lo que... absolutamente, con una mirada ilustrada y superior, ¿no? Yo le Bien. voy a
yo le voy a explicar al pobre que es pobre. Bueno, se te van a reír un poco, ¿no? Y esto pasó en nuestra historia, ¿no? Sí, pasó y pasó ahora. Eso yo lo veo bien patente en nuestros gobiernos del Frente Amplio, ese Claro. componente. Felipe, te hago otra pregunta ahora. Los rostros de la derecha, ¿no? ¿Se puede hablar de nueva derecha? Acá hay una derecha también, además de New Age, que habla que no hay ideología. También está asomando una extrema derecha bien fuerte, que en Uruguay la tenemos con Cabildo Abierto, Sí, inclusive que nos quiere disputar el artiguismo, porque se llama Cabildo Abierto. claro, exactamente. No, bueno, yo creo que no hay ninguna nueva derecha. La nueva derecha es la derecha de siempre, ¿no? La agenda de la derecha es la misma de siempre y lo vimos aquí claramente cuando se discutió la ley del aborto, donde estaban muy unidos con las mismas concepciones misóginas, homofóbicas, racistas, clasistas de siempre, ¿no? La nueva derecha para mí no existe y se disfraza de libertario, se disfraza de una cantidad de rótulos que es una pena porque la palabra libertario para mí toda la vida estuvo asociada al anarquismo, ¿no? Sí, sí. A la gran, la FORU de Uruguay, la FOR Argentina, qué sé yo, heroicos luchadores del movimiento obrero rioplatense, ¿no? No de estos pibes que evidentemente están a 5 minutos del fascismo, ¿no? Sí, Felipe, ahora para unir esto, yo el otro día leyendo, hay un hecho que es terrible de la historia argentina, que son el bombardeo de la Plaza de Mayo, el 16 de junio del 55, ¿no? Que es atroz, cientos de muertos, la Fuerza Aérea bombardeando su propio pueblo, y lo que hizo Uruguay con el vallismo, con Luis Valle, que dio asilo Valle. político a esos asesinos. Es un Sí, hecho claro, que... le dio asilo político a todos, y de hecho los asesinos partieron de Uruguay a Buenos Aires el día de la victoria, ¿no? El día del derrocamiento de Perón, vienen En septiembre, en- 3 meses sí, después, digamos, de los bombardeos. claro, el 16 de septiembre, llegan el 23, bueno, y hay una gran convocatoria en Plaza de Mayo, que es muy interesante ver el documental, porque es toda gente bien vestida, a diferencia de las grandes manifestaciones descamisadas, acá es toda la gente muy elegante, una plaza muy diferente. Y sí, venían de Uruguay, amparados por el gobierno de Valle, efectivamente, ¿no? En aquel momento. Te cuento algo que descubrí hace poco, y ya yo sé que tienes otro compromiso, vamos cerrando. Hay una bien interesante. A mí ¿Nos me parece, conoces? quiero decir una cosa de esto, Sí. que siempre es interesante ser muy puntuales en estas cosas, y vos lo fuiste, porque lo que termina pasando es que esto genera broncas entre los pueblos, ¿no? Acá se dice ridículamente, Chile ayudó a Gran Bretaña durante la guerra de Malvinas. No, fue Pinochet, ¿no? Claro. No fue Uruguay que ayudó Sí, sí, sí. al almirante Roja, fue Valle, ¿no? Fue la derecha uruguaya, fue esos sectores Te cuento algo. liberales de derecha, liberales Y, conservadores, por mucho, bueno, ¿no? hay una cosa. Raúl La Muraglia Sí, es un personaje de estos de los exiliados, sí, previo que participó de esto. Fue director, creo, de la UIA, ¿no? Un tipo muy adinerado, cercano a sí, Brad también. actual, sí. Conoció al presidente Uruguay, Luis Valle, lo acogió y enganchó a su hija con Jorge Valle. O Ah, sea, mirá, sí, el que vino acá a llorar, ¿te acuerdas? El que fue a Argentina a llorar, Jorge claro, Valle. claro. Sí, Y sí, Jorge Valle, después la Muraglia lo trae a Buenos Aires y van a un evento organizado en el que participó Friedrich von Hayek. Y lo que sí. dice Valle, que siempre que es la escuela austríaca, ¿no? El Claro, neoliberalismo, sí, la escuela San de, Pellegrino, Montpellerín. que siempre fue muy carismático, ¿no? Igual dice, es como si a mí me hubiesen agarrado la mollera a la cabeza, me hubiesen sacado el cerebro y me hubiesen puesto uno nuevo. O Ya te sea, voy a. porque mi padre, por más que haya colaborado ahí con estos exiliados argentinos, era desarrollista, digamos, en última instancia. Claro, Él siempre fue un neoliberal a partir del contacto con la Muraglia y demás. claro, claro. La Muraglia además había sido uno de los golpistas del año 51, un intento de derrocamiento a Perón. Él fue uno de los tipos que estaba ahí armando el golpe en el 51 contra Perón, un adelantado del golpismo que también huyó después de eso, ¿no? También Ujú. huyó después.
Porque efectivamente. cómo se vinculan las derechas de ambas márgenes del Río de la Plata, ¿no? Siempre han colaborado, esto siempre nos han sacado más ventaja a nosotros, como tenemos más problemas para tejer nuestros vínculos. Sí, además la construcción de un relato histórico, ¿no? De un relato histórico Exacto. que se las ingenian para usar Artigas, lo cual es bastante difícil, ¿no? Me acuerdo, me contaba Galeano, una linda charla, de las charlas que tuvimos, me contaba que ¿Sí? lo difícil que la tuvieron los milicos en Uruguay cuando querían poner frases de Artigas en el No mausoleo. pudieron, No pudieron, no no había pudieron. una, no había una que le sirva, ¿viste? La Maravilloso, idea ¿no? estaba buena, pero no la pudieron concretar, digamos, No apropiarse de podían Artigas. poner, no podían poner ninguna. Eso me pareció maravilloso, ¿no? Realmente, de este querido don José que compartimos absolutamente, ¿no? Que compartimos, ¿no? Sin dudas que sí. Artigas Sí, une a todos y fue quizás la versión más radical, más revolucionaria de la Revolución de Mayo, ¿no? Su variante más radical de la independencia, la que no absolutamente, quiso, la que no quiso que la independencia sea un cambio nada más, sino que traiga algo para los más pobres hijos de nuestra absolutamente, América. absolutamente. Te propongo un Que, juego para ir cerrando, Felipe, si te parece. Te tiro nombres y los tienes que definir con algunas frases, con pocas palabras, si se puede. que, Bien, bueno, de Galeano ya lo nombraste, pero bueno, ¿cómo definís a Galeano? no, Galeano es una persona que fue para mí un maestro, para muchos de nosotros un maestro, un hombre preclaro que unía, como él se definía, esta cuestión del sentipensante, ¿no? Qué Que me interesante. parece una hermosa frase, alguien que puede sentir y pensar, ¿no? Que un intelectual tiene que sentir, se puede conmover, se puede y se debe conmover, me parece, y siempre la mirada del otro, ¿no? Del no mirado, Exacto. ponerse en el lugar del no mirado, ¿no? Del no mirado, la no mirada. Bueno, y para mí, Las Venas Abiertas, que lo leí de muy chiquito, cuando tenía 14 años, obviamente me cambió la cabeza, absolutamente, ¿no? Felipe Natalio Botana. Bueno, Natalia Botana fue en su momento un tipo increíble, yo creo que él es nuestro ciudadano Kane, ¿no? El tipo que inventó un imperio, que hizo un diario extraordinario, porque el diario Crítica era un diario extraordinario, fue un Estaba. diario con muy pocos antecedentes a nivel mundial, porque era un diario que unía la calidad de sus periodistas a esas policiales y esas ilustraciones increíbles. Uno de los diarios más vendidos de la historia de América Latina, comparando con los porcentajes de población. Y un personaje, bueno, que difícilmente de definir ideológicamente, ¿no? Básicamente Natalia Botana. Sí, Este, eh, había peleado con la Patricia Solari en Uruguay también, más joven, ¿no? Antes de venir claro, para Buenos Aires. claro, bueno, y acá el tipo tiene vínculos con todos, porque todos quieren estar bien con Botana, ¿no es cierto? Y bueno, y un tema interesante, que es un capítulo aparte, es su mujer, Salvadora Medina Urrubia, dirigente anarquista, amiga de Radovisky, que Interesante. supo ser amante, ¿no? Cuando estuvo en Montevideo. Recordemos que el gobierno de Irigoyen lo expulsa a Montevideo cuando le da el indulto a Radovisky, ¿no? Claro. El ajusticiador de Falcón. Y luego, Sí, bueno, un hombre que se juega entero contra Irigoyen por el golpe del 30, que es el equivalente al golpe de Terra de ustedes. exacto. Y, y bueno, y ahí se equivoca muy mal porque le cierran el diario, ¿no? Le Sí. cierran el diario y va preso por un tiempito, va presa su mujer. Y después, bueno, tiene una vida políticamente zigzagueante, aunque cuando vuelve el diario, de todas las torturas y todas las barbaridades que había cometido el régimen de Uriburu. Pero bueno, yo creo que, Felipe, quiero terminar con esto de Botana, ¿no? sí, Con haber creado un suplemento cultural donde convivían Borges, Roberto Arlt y Raúl González Tuñón, wow. creo que ya estamos, ¿no? Ya Sí, estamos. genial. Genial. Liborio Justo. Liborio Justo Quebracho, un personaje notable, a quien tuve el gusto de conocer, ya estaba muy sordo en los últimos años, hijo del presidente Justo,
escritor de historia argentina de una manera tremendamente irreverente e interesante. Sus 4 tomos de historia argentina son geniales. Y protagonista de un episodio extraordinario cuando viene el presidente Hoover, en plena crisis. Viene el presidente y él lo insulta, lo putea y grita muera el imperialismo, lo meten preso y cuando lo están llevando preso se dan cuenta que es el hijo del presidente, ¿no? El hijo del presidente que estaba siendo anfitrión del presidente de los Estados Unidos. Increíble, increíble. Últimas 2, Felipe. María Remedios del Valle. María Remedios del Valle es la madre de la patria, literalmente, porque fue una afrodescendiente, una negra esclava que se incorpora a las tropas de Belgrano, participa en las campañas del norte, en el éxodo jujeño, en la batalla de Tucumán y Salta. Una mujer extraordinariamente valiente que ocupó distintos cargos, enfermera, capitana, oficial de inteligencia, y termina en la pobreza, como tantos, pidiendo limosna. Ahí la reconoce un ex compañero y pide para ella una pensión y el título de Madre de la Patria que se le otorga. Es la única mujer argentina conocida como Madre de la Patria. Pero claro, cuando Mitre reescribe la historia blanca en torno a los 80 del siglo XIX, la borra del mapa, porque él decía que estábamos haciendo un país para blancos, que venía la inmigración blanca de Europa y no podíamos tener una madre negra, así que la borra del mapa, ¿no? Increíble. Eva Duarte. Y Eva Duarte creo que de las mujeres más importantes de la historia argentina, una chica, porque quizá perdemos de vista que murió a los 33 años, ¿no? O sea, una muy jovencita, y su vida política fueron apenas 4 o 5 años de una enorme intensidad, una mujer que lo dio todo por los sectores más necesitados, con una clara inteligencia, ¿no? Entendía que el modelo peronista iba a mejorarle la vida a la gente, pero que eso iba a demorar, y particularmente iba a demorar para los sectores históricamente postergados, ancianos, mujeres y niños. Y por eso creó la fundación que atendió directamente, mientras tanto se iba produciendo la justicia social a esos sectores, y además se ocupó del voto femenino, bueno, de muchas cosas. Y bueno, yo creo que el gran logro de ella fue efectivamente poner en práctica la justicia social, ¿no? Hacer, como decía Ernesto Sábato, que no la quería, que las mucamas pudieran volver a mirar a los ojos a sus patronas. Wow, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Esa dignificación, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y creo que eso no se lo perdonan hasta el día de hoy. Sin duda. Felipe, vamos cerrando ya, te agradecemos mucho el contacto, muy enriquecedor, muy interesante. Tenemos una sección de recomendados del Sol. A cada participante le pedimos que nos recomiende un libro, una película y una serie. Bien. Serie, la verdad que estoy volviendo a ver Seinfeld, que es una antigüedad, que es una serie de humor que me encanta, pero de las que están ahora en Netflix relativamente recientes, les recomiendo El Ministerio del Tiempo, que es una gran serie española, que es un grupo de gente que viaja por el tiempo de la historia de España. Está muy bien hecha, muy buena reconstrucción histórica, es muy divertida porque tiene mucho humor también, así que la pueden ver en Netflix, El Ministerio del Tiempo, 4 temporadas. Bien. Y después, como libro, hay un librazo que se llama HHH, que es de Laurent Binet, que habla de Heydrich, el cerebro de Hitler, ¿no? El tipo que estaba detrás, uno de los más salvajes oficiales de la SS, que cuenta el episodio de Praga, ¿no? Del atentado de Praga, donde este tipo muere víctima en la Operación Antílope. Pero es extraordinario cómo este profesor de literatura e historia francés se plantea durante la escritura lo que todos nos planteamos cuando hacemos historia. ¿Habrá pasado realmente así? ¿Habrá dicho tal persona esto que yo estoy poniendo? Y me parece extraordinario y genera casi, te diría, la creación de un nuevo género literario, ¿no? Es un librazo HHH de Seix Barral. Bien, con editorial y todo. Felipe, muy bien. Muchas gracias. Hemos hablado de temas diversos, de lo que es la historia. Arrancamos con lo esencial, ¿no? ¿Qué es la historia y para qué sirve? Hablamos después de los sujetos que hacen la historia, de la fuerza revolucionaria de nuestros pueblos. Hablamos del eurocentrismo como mal y la necesidad de
de unirnos. Después hablamos del Bicentenario del 2010 con la dificultad y lo distinto que fue del 2020, y también hablamos de los límites de nuestros gobiernos progresistas y populares y lo que debemos hacer para ser mejores cuando volvamos a construir una mayoría y una alternativa a esta forma de vida tan terrible. Pero también dijimos lo que se puede hacer durante, que es muy importante. Exacto. Sí, creo que la clave que tuviste es compartible, la idea de que es con la gente, de que es con los sindicatos, de que es con las organizaciones sociales y civiles, y es poniendo el hombro, y es en forma horizontal, no vertical, ¿no? Que es una lógica esencial. Felipe Piña, ha sido un gusto, esperemos que se repita. Por nuestra parte, la verdad, estuvo todo muy rico. Muchas gracias. Muchas gracias.